Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de esta clase. Corresponde al capítulo 4 de solución de problemas de ingeniería. Estábamos mostrando en la parte anterior la forma en que se visualizaba el problema eh, y de qué manera pues, el ingeniero podría resolver en cierta medida pues su problema. En ese sentido, pues habíamos visto algunos aspectos muy básicos, muy generales, sobre cómo el ingeniero resuelve un problema. Habíamos puesto pues un ejemplo pues, de problemas tan simples o tan complejos de acuerdo a las herramientas con las cuales el hombre puede o el ingeniero puede resolver el problema. Entonces, a la hora de visualizar qué tan complicado o qué tan simple es el problema, pues lógicamente eso depende mucho de lo que vamos a llamar los parámetros. Usted puede definir un parámetro tan simple, ¿sí? O complicado como usted o como el problema se lo exija. Eh, entonces puede ser pues, tan simple como una fórmula algebraica, ¿sí? Simplemente definir algo como una ecuación lineal, entonces que lleve simplemente a resolver y igual a m x más b, ¿sí? Entonces una ecuación lineal es mucho más sencilla y que pues no reviste ninguna complicación importante. En ese sentido pues uno puede especificar qué tipo de entradas o parámetros podemos definir este tipo para este tipo de solución, ¿sí? Y de ahí entonces puedes definir un parámetro. Entonces los parámetros dan cuenta de constantes o, o también pueden ser variables que me permitan dar una respuesta razonable con respecto al problema en el que estoy, ¿sí? Eso es, por ejemplo, un problema simple, pero pueden ser ya tan complejos como uno lo desee. Por ejemplo, en este caso tenemos un carro y en ese carro tiene una plataforma, pues aquí se ve que las ruedas no están con una separación de su guardabarros y por lo tanto pues el carro no se va a mover, va a tener problemas de fricción, etcétera. Pero lo que se pide es básicamente la distancia que hay, o sea, la distancia de diseño que hay entre la base de la plataforma y el eje del guardabarros, ¿sí? O el punto alto del guardabarros, ¿sí? Entonces ahí es muy simple, pero pues no resuelve, por así decirlo, completamente el problema. ¿Por qué? Porque está suponiendo demasiadas cosas. Por ejemplo, que pues, que la rueda está pegada, no hay un espacio de separación, no está asumiendo constantes físicas, por ejemplo. Aquí, pues bueno, además de la distancia, pero no está considerando, por ejemplo, los materiales, la masa, el coeficiente de fricción, etcétera. Simplemente para el cálculo de X, eso hace que se simplifique la fórmula. Simplificarla, pues lleva a que los cálculos son más rápidos, pero no son tan precisos como una compleja. En una compleja, entonces yo lo que debo hacer es eh, empezar a asumir separaciones, ¿sí? De la rueda con respecto al guardabarros. Entonces yo ya tengo aquí un sistema un poquito más complejo. Entonces esta separación, pues ya el cálculo de la altura, pues ya no es tan sencillo y me lleva a problemas mucho más complicados, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es la fuerza de empuje, ¿sí? Si yo aplico una fuerza, quisiera saber cuál es la distancia que recorre este automóvil o esta plataforma,
¿sí? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la energía que yo aplico? Entonces fíjense que ahí ya entonces debo determinar, por ejemplo, la masa de la plataforma. Si determino la masa de la plataforma, entonces cuál es la densidad de la masa de la plataforma. Por lo tanto, entonces ya puedo considerar su peso y de acuerdo a su peso, pues entonces ya puedo aplicar, determinar la fuerza, determinar si la fuerza de gravedad aplica uniformemente, ¿sí? Entonces cada vez se va complicando más el problema, pero nos va llevando a una solución mucho más precisa. Por lo tanto, la solución, fíjense que es una combinación de experiencia, conocimiento, proceso y arte, especial el arte. ¿Sí? Cada uno de ustedes, cada ingeniero, está en este momento formándose y dentro de su formación se está dando cuenta de cómo cada uno en particular puede tener una visión para solucionar el problema. Y la experiencia, pues, es muy importante y pues no solamente en la experiencia práctica, sino en la experiencia teórica, en la acumulación de conocimiento, pues va a llevar, como les comenté en el capítulo 2, les va a llevar a ser muy expertos en un área específica. O sea, y ya vimos en el capítulo 1 que las, las áreas, las disciplinas de ingeniería son muy variadas, las funciones de ingeniería también son muy variadas, entonces la experiencia le va a dar la especialización al ingeniero, ¿sí? A alguien que le guste los motores, por ejemplo, si quiere resolver un motor, entonces empieza a resolver problemas que tienen que ver con motores. Si a alguno le gusta los cohetes, entonces empieza a estudiar temas como aerodinámica. Si a alguien le gusta eh, la, la radiofrecuencia, entonces estudia campos electromagnéticos y así sucesivamente. Entonces cada uno tiene un cúmulo de conocimiento que le permite visualizar cómo le permite visualizar su grado de experticia y su área de competencia, ¿sí? Ahí es donde se van especializando. Yo me voy especializando en motores, o yo me voy especializando en instalaciones eléctricas, o en alta tensión, o en energía solar, o energía renovable, etcétera. Así, pues, digamos, las preguntas importantes para analizar el problema, lo que debe uno saber para analizar el problema, pues en primera medida es qué tan importante es la respuesta, o sea, la relevancia que se, que se da a la respuesta, ¿sí? En esa importancia, pues, es especificar si realmente contesta la respuesta parcial o completamente, ¿sí? Pueden haber, como les decíamos, un análisis mal hecho y tratando de resolver una pregunta, un problema muy grande, está llegando simplemente intentando que con una solución pequeña pueda resolver ese problema grande, que es muy común en los estudiantes de doctorado. Ellos normalmente con una aplicación pequeña piensan resolver un problema grande y eso no es factible, ¿sí? Va a llevar a consecuencias pues, no muy agradables. Eh, en ese sentido, pues se busca normalmente que el ingeniero tenga la capacidad de llevar a ese punto, llevar a ese punto de respuesta de tal manera que sea contundente y que sea claro para el problema. Es como el mismo caso del examen, o sea, cuando un profesor les pone un examen a ustedes, lo que evalúan es la capacidad de ustedes de resolver adecuadamente el problema. Puede ser que lo resuelva parcialmente y entregue parte del problema, entonces pues no tuvo la capacidad de resolver completamente el problema, ¿sí? Muchos pues, aseguran pues, o critican mucho los profesores que ponen numerales A, B, C, D. Normalmente, cuando se trata de esas cosas, es porque el profesor quiere saber hasta dónde puede llegar usted a la hora de resolver un problema. Y eso es muy importante porque si recuerdan, pues es muy importante hacer un análisis, ¿sí? Y si usted tiene la capacidad de fraccionar el problema en varios numerales es porque pues tuvo una buena capacidad de análisis. El grado de precisión también es importante porque nos da pie a saber pues qué tan, o sea, si usted contó con las herramientas para resolver el problema y si realmente usted pudo llevar a cabo, tuvo los conocimientos para poder resolver el problema. Esto es un ejemplo
pues, que pongo aquí de forma automática es cuando a uno le preguntan cuánto es 2 más 2. 2 más 2, pues usted responde clara y de forma precisa, pues 2 más 2 es 4, ¿cierto? Entonces, esa es una respuesta que responde a la pregunta, que es importante para la pregunta y que lo responde de forma completa. Y además tiene un grado de precisión. Pero si usted responde no es 6, pues también está respondiendo la pregunta, ¿cierto? Pero no tiene mucho que ver con lo que se estaba buscando al poner el problema, ¿cierto? Pues no es preciso en esencia, no es preciso porque pues, no es una respuesta no es una respuesta para la pregunta que se le está dando adecuada. En las redes sociales normalmente ven el clásico ejemplo de que hay X, ¿sí? Y pues claro, de una forma muy tajante pues se explica y se dice que aquí está, ¿cierto? Entonces, pues sí, también es una respuesta y todo el mundo, pues eso es una respuesta bastante hilarante y que lo pone a pensar mucho, a reflexionar mucho, pero realmente no responde a la pregunta. O sea, lo que se le estaba preguntando, bueno, también tiene que ver mucho con la pregunta. Lo que se le estaba preguntando es hallar la distancia que hay entre este punto y este punto, sabiendo que existen estos dos parámetros, ¿cierto? Que es la parte, la base, la longitud de la base y la longitud y la altura. Entonces, y que basados de eso, pues aplicar una ecuación. Entonces, pues es una respuesta, pero no es precisa, ¿sí? Entonces, esas respuestas no son adecuadas para la forma que se estaba preguntando. Y como les había comentado, los recursos y el tiempo son muy importantes a la hora de saber si yo puedo responder de forma adecuada a ese problema, ¿sí? Entonces, cuando se les pidieron a ustedes los proyectos finales, pues cuando ustedes especifican los tiempos, pues uno se da cuenta que si realmente ustedes tienen la capacidad, ¿cierto? Por ejemplo, si van a decir, bueno, no, yo voy a formular, voy a pensar qué soluciones tengo y me voy a demorar 7 meses, pues yo no le voy a dar plata a un ingeniero que esté 7 meses pensando. O sea, en 7 meses, pues uno realmente en 7 meses puede hacer muchas más cosas que solamente pensar en resolver el problema. Entonces es muy importante a la hora de presentar la respuesta, pues cuánto tiempo me demoro resolviéndolo. Lo mismo en los exámenes. Entonces el examen, el profesor lo que se les está probando a ustedes es que si usted tiene las capacidades de resolver un problema en el tiempo en que el profesor se lo indica. Y lo mismo los recursos. ¿Sí? En un examen, ¿usted qué recursos tiene? Tiene su conocimiento, tiene pues su tranquilidad, su paz, pues se supone que usted va a ir al examen relajado, ¿sí? Sin pensar en ningún otro problema, o sea, con ya una condición por eso ética, por eso hablamos de la ética, con una condición ética, sin preocupaciones, sin problemas, o dejando las preocupaciones a un lado, ¿sí? Del arriendo, de la emergencia, de la pandemia, de cualquier cosa, pues que esté pensando y se sienta a resolver el examen, ¿sí? Y herramientas de cómputo. Pues normalmente en un examen usted tiene que en papel y lápiz, ¿sí? Tiene una calculadora, ¿sí? Puede ser cuenta huevos o puede ser una científica, ¿sí? Puede tener una Hewlett Packard, una Texas Instruments ahí al lado, listo. Bueno, esos serán sus recursos y de pronto con eso puede tener menos tiempo, puede resolver el problema en un tiempo menor, ¿sí? Entonces, importante también son los recursos. Alguien tendrá una laptop y utilizará Excel para resolver el problema. Pues es muy variado y pues lógicamente el profesor cuando está en un examen pues busca que todos tengan los mismos recursos. Entonces cuando ustedes están en un examen el profesor les dice no, solo saquen la hoja y el lápiz. Es porque necesita saber que todos estén en la misma disposición de recursos. Si ya les piden saquen el cuaderno, entonces pues sacarán el cuaderno y cada uno pues tendrá dentro de su preparación, si se preparó y tuvo su cuaderno a la mano, pues va a va a poder resolver eso en un tiempo menor o resolverlo al menos. ¿Sí? Por eso las trampas, los pasteles son realmente una falla en el profesionalismo, porque lo que están haciendo es poniéndose en una competencia desleal con respecto a sus compañeros que no tienen esos recursos disponibles. ¿Sí? Entonces, por eso se castiga.
Entonces volvemos al caso de la Estación Espacial Mir. En este caso, pues, si se dieron cuenta, pues, lo que vimos en la parte anterior, pues, me imagino que pues, esa, tuvieron todos los recursos disponibles en computadores, en sistemas de proceso, en ingenieros, en operarios, en científicos, ¿sí? Donde el ingeniero líder, porque tuvo que haber alguien responsable, o sea, alguien a quien echarle la culpa en caso del desastre, eh, y el ingeniero líder, pues es el coordinador del proyecto es el que tiene que saber cómo manejar sus recursos para que todos estos problemas puedan solucionarse a buen término. Y por último, pues muy importante, qué teoría pienso utilizar, ¿sí? En especial ustedes que tienen, pues los de cada vez están teniendo una mayor cantidad de conocimiento, ¿sí? Antes uno tenía que eh, mirar en qué biblioteca estaba un texto, entonces ir hasta allá, o sea, salir de la ciudad, ir a las bibliotecas importantes, o de pronto si tenía acceso a internet, entonces de pronto acceder a una de las bases de datos y pues normalmente les llegaba descargado la, la documentación, escaneado. Ahora no, ahora ustedes tienen un acceso muy grande a una gran cantidad de bases de datos que les permite ustedes consultar de manera inmediata las teorías que tienen que ver con la solución del problema, ¿sí? Pero en eso, ahí ustedes deben cuidarse y saber que tienen que definir aspectos sobre el filtrado de la información, ¿sí? Porque entonces ya, como le está llegando buena información, le está llegando también información incompleta o información falsa. Entonces ustedes deben tener ya la capacidad de filtrar esa información y aplicar y realmente poner la teoría que tiene que ver con la solución del problema. Es muy dado en los estudiantes que siempre para resolver un problema ponen toda la teoría, ¿sí? Y realmente solo una parte de la teoría es la que resuelve el problema. Eso no es bueno porque no les limita la capacidad de abstraer. Recuerden que hay dentro de los pasos dentro de los pasos del proceso cognitivo para solución de problemas está la síntesis. Entonces, si usted no sintetiza bien, si no extrae lo importante de la teoría y saca lo que realmente sirve para el problema, pues no tiene la capacidad para resolverlo. Bueno, con esto terminamos la segunda parte de este curso. Espero ya en la siguiente mostrarles los aspectos que tienen que ver ya con el formato, o sea, el procedimiento de resolución de problemas de ingeniería. Que estén muy bien.